Bienvenidos a este Cara y Sello en Cable Noticias. Hoy los queremos invitar a una charla con Felipe Campos, gerente de investigaciones económicas de Alianza. Sus opiniones de lo que va a pasar con el dólar en Colombia. Él piensa que podrá llegar hasta los 3.700 pesos. Hace 2 años, haciendo esta misma charla, Felipe nos contaba cuando el dólar estaba en 1.800 pesos que iba a llegar hasta 3.000 pesos. Y bueno, tuvo razón y por eso le hemos invitado hoy nuevamente. Felipe, bienvenido. ¿Cómo le ha ido a lo largo de estos días y este nuevo año? Gina, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Ha arrancado el año con bastante dinamismo, con muchísimos cambios de las expectativas de los analistas, pero un poco en línea con lo que seguimos pensando nosotros. En línea, sí señor. Cuando hablamos de dólar, bueno, ¿por qué es tan importante siempre tocar ese tema en el mundo y en especial para los colombianos, Felipe? Sí, esta se ha vuelto como nuestra cruzada. Nosotros hemos tratado de explicarle a la gente el tema del dólar, lo importante que es. Alguna vez cuando estaba en 2000 hablábamos de 3.000, la gente pensaba, bueno, ahí están esos especuladores pintados, pero nuestro mensaje era mucho más profundo. Era tratar de explicar a la gente que si el dólar cambia de tendencia y se mantiene como está ahora subiendo todo el tiempo, hay un impacto gigante en crecimiento económico del país. El país ya no va a crecer a lo que era antes. Hay un impacto importante en la inflación y con riesgo de que la gente deje de creer en ese rango que tanto nos costó creerle al Banco de la República, que entre 2 y 4 la inflación nos iba a subir de ahí. Hay un impacto gigante en muchas variables y que permanece, que son muchos años los que se crean en ese nuevo mundo. Entonces, más allá de la especulación, era un aviso de lo que se está viviendo ahora, y más allá como de tratar de colaborar, porque lo que yo siempre he dicho un poco es que para mí no es fácil dar un mensaje de que el dólar se va a subir, porque eso implica que Colombia no le va a ir bien, y mi trabajo es vender Colombia. Pero básicamente hemos tratado de ir por encima de eso, de tratar de como ganar la confianza del cliente más que hacerlo invertir por invertir. Decirle la verdad, ¿no? Finalmente, ser realistas. Vamos a mirar un poquitico más adelante porque decir que el dólar va a subir es decir que nos va a ir a Colombia mal, pero eso será más adelante. Por el momento, expliquémosle a nuestros televidentes esa relación entre dólar y petróleo en el mundo y qué ha pasado recientemente. Okay. Digamos que para enfocar qué fue lo que generó la devaluación o lo que lo ha generado estos últimos 2 años, no ha sido, digamos, solo el petróleo, o sea, no ha sido solo noticias provenientes del sector petrolero, sino ha sido una mezcla de cosas. Ha sido el cambio de la política monetaria de la Fed, el punto de que ya más liquidez es difícil, después de todas estas liquidez que ha generado todos los bancos, ha sido también la sobreoferta de barriles, ha sido una mezcla de cosas, pero para Colombia es bastante sencillo relacionar solamente dólar y petróleo y está bien, porque el petróleo también está absorbiendo todos esos cambios. Entonces, ¿qué diría yo que ha fallado en el tema de las proyecciones de dólar a partir del petróleo? Es número 1, que la gente no se imaginó que el petróleo podría llegar a $30 o a $20 por barril tan rápido. Y esto es extraño porque es lo que el petróleo siempre ha hecho. O sea, el petróleo, lo raro es que esté en 80 o en 90. Eso ha estado en los últimos 200 años, ha estado 5 o 7 años allá arriba. Eso es lo extraño. Lo normal es que el petróleo sea 20 o 10 o 30. Entonces, lo primero era extraño que la gente no lo viera ahí. Y yo creo que esa fue como la primer gran, digamos, el gran acierto inicial que nosotros dijimos, no, el ciclo del petróleo termina y el petróleo no termina en 50 o en 60, va mucho más abajo, no termina en 80, porque usted lleva 10 años de gente apostándole al sector petrolero, y no solo al petrolero, sino a todo el sector de materias primas, creando una infraestructura inmensa que no se va a desplomar con solo una pequeña caída del petróleo o con una caída grande. Entonces, digamos, el primer mensaje nuestro era, para que el mercado comience a equilibrar este tema de oferta y demanda, el petróleo tiene que ir muy abajo como siempre lo ha hecho. Entonces, ese fue como el primer elemento, la gente no lo creyó. Y bueno, listo, eso está chuleado y digamos que eso nos mantiene con dólar arriba de 3.000. El segundo elemento, que es el que ahora tratamos de discutir, es como un segundo concepto, es decirle, ahora el punto es que si el petróleo se queda abajo, se queda en 20 o en 30 o en 40, el dólar se va a subir todo el tiempo, porque hay un mensaje que incluso codirectores del Banco de la República y en general mucha gente en el mundo, economistas muy buenos, han dicho, en el momento en que el petróleo se estabilice, no sabemos cuál es el piso, digamos que sea 30 o que sea 40, el dólar se estabiliza. Y nosotros hemos dicho, no, eso no existe. En la historia no existe, en la misma historia colombiana de los 90 o en el 2015 eso no se dio. Si uno tiene un petróleo estable tan bajito,
uno tiene problemas que se van acumulando en los países como Colombia o como cualquier país emergente que depende de la materia prima. Entonces, con petróleo a 30 o a 40, lo que uno tiene es un dólar que está subiendo todo el tiempo. Que si el petróleo rebota de 30 a 40, el dólar se queda quieto un ratico. Pero si el petróleo se devuelve de 40 a 30, nos devaluamos un montón. ¿Qué pasó en el 2015? En el 2015 el petróleo rebotó $20 a principio de año. Se fue de 40 a 60. El dólar cayó 300 pesos. Entonces uno diría, ok, listo, esa es la relación que me han enseñado. Si el petróleo se mejora, el dólar se cae. Pero ¿qué pasó después? El petróleo volvió a perder los mismos $20, o sea, a mitad de año estábamos como si no hubiera pasado nada en el 2015, el petróleo estaba en los mismos $40, hizo 40, 60 y después 60, 40, pero esa pequeña devolución del petróleo implicó $1.000 en tasa de cambio inmediatamente. Entonces el punto es que si uno mantiene un petróleo quieto o muy estable entre 30 y 40 o 30 y 50, uno va a tener devaluación todo el tiempo. Cuando el petróleo rebota, la devaluación es chiquita, cuando el petróleo se cae, la devaluación es inmensa. Y eso fue lo que pasó en los 90. En los 90 hubo 8 años de petróleo abajo y hubo 8 años de devaluación en todas las economías, porque habrá gente que dice, hombre, Felipe, deje de comparar a Colombia con la Colombia de los 90 porque ahora es diferente. Entonces yo le digo, no, es que eso le pasó a Canadá. Canadá es un país petrolero también y en los 90 el petróleo no salía de ese rango y Canadá se devaluaba todo el tiempo. Entonces tratar de decir a la gente, como deje de pensar que los 90 no se pueden repetir porque se están repitiendo en todas las variables. Ya tenemos... y eso sin ser un país petrolero Colombia, ¿no? Finalmente. Claro. Es un país que nosotros no movemos la aguja del petróleo a nivel mundial, pero claro, el petróleo sí nos mueve nuestras agujas para todos lados. Entonces ustedes esperan, o bueno, ¿qué dicen los grandes analistas? ¿El petróleo podría caer aún más de esos $30 que estamos viendo? Incluso Goldman Sachs, si no estoy mal, es el que ha dicho que podría caer hasta $20. Y por el lado del precio del petróleo esperan entonces una subida y ya casi que independientemente de lo que pase con el petróleo. Claro, lo que nosotros hemos dicho es, mire, para pensar en el largo plazo del dólar, deje de preocuparse si el petróleo va a ir a 20 o si va a ir a 50. Okay. El dólar va a seguir subiendo, es nuestro mensaje de largo plazo. Claro, si el petróleo rebota, pues el dólar se va a calmar un rato y le va a permitir a usted comprar mejores dólares. Lo va a comprar a 3.100 o a 3.200 en lugar de 3.400, pero no va a cambiar la tendencia. La tendencia del dólar cambia cuando el petróleo se ponga en 60 o en 70, lo cual nosotros no lo vemos en los próximos 3 o 4 años. Ahora, el corto plazo sí es importante y nosotros estamos muy de acuerdo con la visión, es la visión como pesimista de Goldman Sachs. Ellos han dado varios rangos, pero nosotros sí creemos y creemos de hecho que incluso antes de mitad de año podríamos ver un petróleo visitando los 20 y probablemente ahí acompañado con un dólar cercano a nuestra meta que es 3.700. Si tú me preguntas, el dólar puede ir a 4.000, que nosotros hemos hablado mucho de esa posibilidad, yo sigo pensando que dado que a Colombia le quedan varios años de devaluación, o sea, nosotros no planteamos solo un año de devaluación, sino varios, el 4.000 se va a visitar. Lo que pasa es que hay una probabilidad de que el 4.000 se visite este año, sí existe una posibilidad. Digamos que nuestra predicción oficial es 3.700. 3.700, bueno, podría subir a 4.000. Estamos hablando en el largo plazo, que es en años, ¿cuánto tiempo? Que se mantenga así alto, Felipe. Digamos que esas proyecciones son difíciles. Nosotros hemos tratado de hacerlas usando la historia, usando países que han sido chocados por la materia prima, cuánto se demora el dólar en estabilizarse y ya dejar de subir. Y son muchos años. Las últimas 2 veces que el dólar subió así, se demoró 10 años en una ocasión en los 80s y 9 años en la siguiente. O sea que cuando uno habla de 2 años de devaluación, que es lo que lleva Colombia, o 3 si uno quiere ser generoso, pues no es mucho, en realidad le falta un gran camino. Y ahí entra un gran tema, que es el que también me parece interesante hablar, y es el tema de la cuenta corriente, que yo creo que es como el segundo elemento, el que más los hablan los economistas, y apenas, yo entiendo a la gente que no está metida en ese tema, apenas uno dice cuenta corriente, uno desenchufa. Sí, exacto. Entonces, a ver, para empezar de cero para nuestros televidentes, dicen por ahí algunos economistas que el déficit de la cuenta corriente, que ya lo vamos a explicar qué es el gran talón de Aquiles de la economía colombiana. Entonces, ¿qué es y qué pasa? Básicamente, lo que nos inventamos los economistas es tratar de medir cómo es que entran y salen los dólares de la economía. No sabíamos cómo hacerlo, entonces lo dividimos en 2 grandes cuentas, que la gente lo debe pensar que es una balanza. Acuérdense que esto es una balanza, se llama la balanza de pagos, y tiene una cosita, un platico acá y otro plato acá. Esa es la balanza de pagos. Entonces,
cada vez que hay un movimiento en alguno de los dos lados, y yo voy a explicar cuáles son los dos lados, el otro balancea, para que siempre se mantenga esto en constante... En un equilibrio. En un equilibrio, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Nosotros, este lado de acá es donde medimos los productos y los servicios que vendemos. Cómo entran y salen los dólares en los productos que intercambiamos y que nos traen acá. Esas son exportaciones e importaciones sobre todo. Es como la transferencia que surge de las actividades económicas. Eso está a este lado de esta balanza. Y en este lado de la balanza es más como los flujos de capital. Es la plata que entra a Colombia porque nos prestan plata o porque nos invierten, o la plata que sale porque prestamos y nos invierten. Entonces aquí hay como los flujos comerciales, se llama la balanza comercial, y aquí están los flujos que se mueven de capital. Y eso siempre tiene que estar balanceado. Sí. Entonces eso es como lo importante. Lo que la gente tiene que entender es que cuando pasan estas crisis, como crisis petroleras o crisis de materias primas para nuestros países, hay un choque muy importante en este lado de la balanza. ¿Qué pasa? Que las exportaciones se desploman. Entonces se cae el petróleo y las exportaciones se desploman y digamos que esto se vuelve un peso gigante. Entonces la parte de capitales trata de balancear esto. El primer choque es las exportaciones se desploman, las importaciones no lo hacen tan rápido porque la economía no se desacelera tan rápido, sino toma tiempo, la gente sigue consumiendo, sigue comprando carros, pero con el tiempo lo va a dejar de hacer. ¿Qué pasa lo único que puede balancear este choque acá? Es que aquí nos sigan trayendo capitales. Entonces inicialmente nos los traen, pero comienzan a disminuirse importante, porque eso es lo único que puede balancear esto. Entonces, como para tratar de resumir, hubo el choque gigante y Colombia demostró que su cuenta corriente, que es lo que se mide, digamos, más a este lado, en la parte comercial, es muy frágil. Esta parte de la balanza se cae muy rápido frente a cualquier país de la región. Entonces nosotros en este momento tenemos el peor déficit en cuenta corriente de cualquier país, mostrando que somos los más sensibles ante un choque en materias primas. ¿Es un déficit que asciende ya a 7%? Sí, está por encima del 7%, que solo es comparable con nuestro 7% que logramos en el 98, en esa crisis del 98, que fue una crisis grave. Entonces es muy alto. Entonces lo que primero le mostramos al mundo es que nuestra balanza es supremamente sensible al choque de exportaciones. Ahora, todos los países tuvieron ese choque en la balanza, pero la nuestra fue la que más generó el peso, porque nuestras exportaciones se desplomaron más agresivamente que el resto de países en comparación con las importaciones. Felipe, siguiendo en este lado de la balanza, cayeron y se desplomaron las exportaciones básicamente por petróleo. Por petróleo. Básicamente. Sí. Entonces hubo una teoría en su momento, hace un año, y era como: tranquilos que el dólar va a ayudar. El dólar va a ayudar al resto de sectores exportadores que no dependen del petróleo. Porque se cayó el petróleo, el dólar sube, pero la caída del petróleo es mucho más grande que la subida del dólar. Entonces ese sector tradicional de exportaciones no sobrevivió bien la crisis. Felipe, permítame hacer en este momento una pausa porque tenemos que hacer el corte y seguimos hablando en el segundo segmento de más explicaciones de lo que ha pasado con el déficit de la cuenta corriente en Colombia, porque es uno de los más altos en la región, no sé si en el mundo, eso lo veremos más adelante, y por supuesto cómo nos afecta a nosotros este tema del dólar, inflación, productos importados. Nos estaba contando entonces, Felipe, que lo tenemos en un 7% del PIB, que es uno de los más altos de América Latina o del mundo. De América Latina, y también en el mundo es bastante alto. O sea, es impresionante pues, que un país se le deteriore tan rápido la cuenta corriente con el desplome petrolero. Entonces, no han entrado capitales, no se espera que entren capitales para que balancee Claro, ese es el siguiente punto. ecuación. Exacto. Y soluciones. Exacto. Entonces, lo que han comenzado a decir los economistas está clarísimo, el dólar está alto porque tenemos un déficit gigante que nos está pesando mucho acá. Entonces el Banco de la República ha comenzado a decir lo que se necesita, y es cierto, es que la economía se comience a desacelerar. Cuando la economía se desacelere, la capacidad nuestra de importar, de traer productos importados, pues va a disminuir, aparte porque están muy caros. Y eso va a hacer que por lo menos las exportaciones que están cayendo acá se compensen con una caída en importaciones, que está también en este lado, y le quite un poquito el peso a esa balanza. Entonces, pero completando la foto, y la pregunta que yo siempre les he hecho y que lo hemos visto históricamente es, el punto es que usted no debería preocuparse tanto por el peso que le está dando este lado de la balanza, porque acuérdese que está balanceada por plata que nos están trayendo de inversión, de créditos que nos dan. Esto siempre se balancea finalmente, este peso realmente se levanta fácilmente. ¿Por qué? Porque en algún punto nos van a dejar de invertir, en algún punto nos van a dejar de prestar por la situación del país. Entonces lo que nosotros le hemos dicho a la gente es: tranquilo que la cuenta corriente puede llegar a 8, puede llegar más arriba, porque si el petróleo cae a $15 por barril, pues las exportaciones se van a desplomar mucho más este año. Pero el punto es que
probablemente, y lo que nosotros hemos visto en la historia, es que en 2 años el déficit en cuenta corriente sea cero. O sea, el punto inicial es, si usted está preocupado porque la cuenta corriente está señalando algo grave en Colombia, sí, está bien que esté preocupado, pero no se preocupe en el sentido de ese número como tal se va a disminuir rápidamente. Pero lo que nosotros hemos tratado de explicar es que con eso no se soluciona el tema de la devaluación. Porque la forma en que la balanza se equilibra es que nos comienzan a quitar plata de acá. Sí. Entonces, listo, no nos comienzan a financiar y esto se comienza a balancear finalmente, pues porque ya no llega plata a Colombia vía inversión, y al final la cuenta corriente va a llegar a cero, pero durante todo ese proceso no hay nada positivo para el país. Porque ¿cómo se va a dar? Con un desplome en inversión extranjera directa, que ya se está dando. La inversión extranjera está cayendo todo el tiempo, que está a este lado de la balanza. ¿Y cuál es la segunda parte? Un bajo crecimiento en el país que va a tumbar las importaciones. Entonces, como para resumir toda esta historia, es la devaluación dura todo el tiempo que la balanza se deteriora y todo el tiempo que la balanza se mejora. Porque la forma en que se mejora es con un deterioro del otro lado, que uno no quisiera que nos dejaran de traer plata. Entonces, al final le dejamos de deber plata al mundo, pero porque no nos quieren prestar, porque no nos quieren invertir. Y eso ha sucedido en cada crisis colombiana de petróleo, pues que se ha dado de materias primas, y en cada crisis de países que dependen de materias primas los últimos 30 o 40 años. Entonces a mí, y ya aquí para conectar con el tema económico, cuando el Banco de la República y muchos economistas dicen, tranquilos que con la desaceleración económica el dólar se calma, no, es un paso más, pero con la desaceleración económica vamos a continuar en este camino de devaluación. Y eso nos pone en un punto muy delicado que comienza a replicar pues, ejemplos que hemos visto en países vecinos. Y es en un punto en el que va a haber menos crecimiento, pero el dólar va a seguir fuerte. Y si el dólar sigue fuerte, la inflación en Colombia, que ha sido uno de los grandes componentes de la subida de precios, no se va a echar para atrás. Entonces vamos a estar en una encrucijada de bajo crecimiento y alta inflación, la cual es el peor de los escenarios que uno se puede imaginar. Bajo crecimiento y alta inflación, ¿eso es lo que dicen los economistas que es una estanflación? Sí, es exactamente el peor de los mundos que uno se puede imaginar, porque uno, en algún momento el bajo crecimiento debería hacer que la inflación caiga, sí. Pero si la inflación está chocada por el dólar y el dólar no cae, pues la capacidad de la inflación de devolverse tan rápido es menor. Entonces, y volvemos al tema de cuando la proyección que uno tenga de dólar es supremamente importante para todo el andamiaje. Es como, imagínense una pirámide volteada, sí. Ahí está el dólar. Y donde uno diga, donde uno pronostique el dólar, todo lo demás se va a cumplir. Entonces, parte de la ventaja que hemos tenido nosotros esos 3 años es que si uno acierta en el dólar, acierta en todo. Acierta en acciones, acierta en PIB, acierta en inflación, le pega todo el resto del andamiaje. Si nuestra visión se cumple, entonces la inflación en Colombia no se va a devolver tan rápido como la gente piensa. O sea, nosotros creemos que la inflación va a seguir subiendo. En el segundo semestre, cuando comience a bajar, que es lo que todos proyectamos, no va a bajar como el mercado piensa, no va a bajar por debajo del 6, o sea, podemos terminar el año por encima del 6, lo cual es una inflación alta. Si pasa lo que nosotros decimos, el crecimiento económico colombiano no va a ser el 2,5 o el 3 que piensa la gente, sino más bien el 2 que nosotros hablamos, y nosotros la última reunión hablamos mucho de crecimiento y yo te insistía, ese 4 o 3,5 que la gente espera para el 2015 no es imposible. Ahora volvemos a decir lo mismo, ese 2,5 o 3 yo no lo veo, yo veo más cercano entre el 2 y el 2,5 o menos. Entonces ahí viene el otro elemento, y el otro elemento como más importante, como también igual de importante, es el de acciones. La gente está muy pendiente y la conexión del dólar con las acciones es completa. A las acciones colombianas le ha ido muy bien este año, ha arrancado con mucho dinamismo. Pero claro, nosotros con nuestra visión de dólar al alza y como otra vez esos miedos en el sector petrolero y todo eso, no creemos que todavía haya llegado ese momento de recuperación. Entonces, digamos que para resumir toda esta historia en los últimos 2 años, estos choques que le han dado a Colombia se han traducido en que el riesgo país, que es básicamente cómo nos ve el mundo, sí. Como pagadores de préstamos, como un buen sitio de inversión, ha estado aumentando todo el tiempo. En este momento el riesgo país de Colombia solo es comparable con los niveles que alcanzó en la crisis del 2008-2009. Y esto es muy, muy importante porque nosotros hemos insistido, hemos dicho como, oiga, la crisis del 2008-2009 se puede repetir para Colombia. Y pues todo el mundo ha salido a decir cómo va a comparar, estas crisis son muy diferentes, la crisis del 2008 fue la peor de los últimos 70 años, esta crisis no es comparable. Nosotros hemos dicho, claro que son comparables, de hecho esta crisis de ahora, la que se está viviendo en países emergentes, es mucho peor que la del 2008-2009 para países emergentes, no para el mundo. ¿Por qué? Porque en el 2008-2009, si te pongo un ejemplo, China estaba creciendo a tasas del 14%,
En el 2000, la crisis del 2009 creció al 6% y después volvió en el 2010 a crecer a tasas del 12%. Solo fue un año de crisis. Igual para Colombia. En este momento, China lleva 4 años creciendo por debajo del 7 o cerca del 7. En este momento, Brasil lleva 4 años creciendo hacia abajo y ya creciendo negativo. Esta situación es mucho peor que la del 2008-2009 para los países como nosotros, que dependemos de materias primas. Entonces, el punto aquí es que en ese proceso de ajuste de riesgo país, uno va a tener que comenzar a conectar otras cosas, que ya la gente lo está hablando. ¿Y conectar qué? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la recomendación? Aquí es como, nuestro mensaje ha sido, uno puede tratar de hacer la tarea. Digamos, aquí entra el tema del grado de inversión de Colombia, como 1000 cosas que comienzan, es un árbol que se comienza a abrir en 1000 direcciones y uno debería hacer la tarea, pero en realidad es muy poco lo que uno puede hacer en el contexto para evitar los choques, es muy poco lo que se puede hacer. Países que uno considera que hicieron mejor la tarea los últimos años, como Chile, les ha tocado vivir el choque en moneda, les ha tocado vivir el choque en crecimiento, crecieron al 0%. Entonces es muy difícil que nosotros como Colombia podamos evitar que se vengan 2 o 3 años de mal crecimiento, no necesariamente por debajo del 1, pero sí bajitos durante mucho tiempo. Es muy difícil que nosotros podamos evitar el tema del grado de inversión. Para mí, cuando la gente dice necesitamos la reforma tributaria o necesitamos todo eso, lo necesitamos, pero eso no es garantía de que no nos van a quitar el grado de inversión, porque al final de cuentas nuestra flexibilidad depende del petróleo. Y si el petróleo no se va a subir de 40 o de 50, las proyecciones del gobierno es que en 5 años va a estar otra vez en 70. Si cada año vuelve a repetirse lo que se repitió en el 2015 y en el 2016, que el petróleo no logra y no logra y no logra, pues las calificadoras van a decir, hombre, sus cálculos no dan. O sea, puede que no sea culpa suya, pero pues sus cálculos están basados en un petróleo ascendente y el petróleo no se dio. Solamente este año lo tenemos como a 50, claro, iniciamos con 50. La proyección. La proyección, eso fue hace menos de 2 meses. Sí. Y nuestro ministro de Hacienda ya lo bajó a 32. Pero no nos ha contado ese 32 cómo impacta todo el plan financiero. Ya nos dijo, puede que no sea 50, sino más bien por los 30, y puede que el crecimiento económico colombiano no sea 3 y pico, sino sea abajo de 3. Pero no nos ha contado la gran foto de cómo se va a ver eso en el tema del déficit fiscal colombiano, que son cosas que las calificadoras están viendo. Entonces, para mí, y parte como del mensaje que nosotros hemos tratado de dar, es como no hay mucho que hacer, se puede tratar de suavizar, lo que sí se puede hacer es aprender, y es difícil, probablemente porque cada crisis que hemos tenido en el pasado no hemos aprendido, o sea, como que no nos hemos diversificado, ese sería como el mensaje principal, es tratar de, ahorita es el momento de fortalecer otros sectores, es el momento de tratar y sobre todo de tratar de ser lo más conservador posible. Que es como parte del mensaje que hemos estado tratando de dar, es como trate de cuando usted tiene una compañía y hace proyecciones, hágalas bajitas, no se meta en inventarios gigantes, en los créditos, tenga créditos moderados, aparte porque las tasas van a estar subiendo, entonces no hay necesidad de que se endeude ahorita, no es el fin del mundo, pero son 2 o 3 años que si usted los vive bien y los aprovecha, en el próximo ciclo usted le va a ir muy bien. Ahora, si usted entra en negación, y aquí vuelvo y aquí voy a conectar con el principio de la presentación en la que nos decían que nosotros éramos especuladores por decir que el dólar iba a 3.000, yo siento que los especuladores son los que dicen que el dólar no va a cambiar. Me parece tan riesgoso decir que el dólar era 2.000 como el que dijo que iba a ser a 3.000, pero realmente los escandalosos eran los que estaban diciendo 3.000. Entonces es supremamente riesgoso seguir diciendo tranquilos que ya terminó, tranquilos que ya pasó, tranquilos, porque el tranquilos ya lleva 2.000 pesos y bastantes elementos en la economía colombiana. Entonces, Felipe, para resumir para nuestros televidentes, 2 o 3 años difíciles para la economía colombiana, ¿verdad? Estamos claros allí. Y segundo mensaje, sean conservadores, con moderación, sus inversiones, sus proyecciones, y aprendamos de esta crisis que es, bueno, entre comillas, o este difícil momento que se nos está viniendo encima. ¿Correcto? Sí, exactamente. El mensaje es, las crisis emergentes son largas, no son como la del 2008 que solo duró 1 año. Las crisis emergentes son largas, se van turnando países en tener problemas y esa va a ser la situación los próximos años, como estar listos. Van a haber muchas oportunidades. Si el petróleo cae este año o este semestre, para mí va a ser compra de acciones colombianas,
probablemente voy a vender dólares, pero allá arriba, cerca al 3.700. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por las explicaciones, las recomendaciones. Nos veremos un poquitico más adelante. Gina, muchas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, a ustedes también muchas gracias. Recuerden que pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube, en Cable Noticias. Ahí buscan Felipe Campos, Cara y Sello, comportamiento, análisis del dólar, petróleo y bueno, los mensajes que nos entrega hoy Felipe Campos, gerente de investigaciones económicas de Alianza. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuídense, nos vemos en una próxima.